Hola, ¿sigue teniendo importancia el uso de la tilde? ¿De verdad necesitamos la tilde actualmente? Porque, seamos honestos, hoy muchos escriben sin tildar y aún así al menos afirman que sí se entienden. Es decir, de modo formal, todos hablan de la importancia del uso de la tildación, pero por lo visto ya hay muchos quienes murmuran que el uso de la tildación pues que ya no es tan indispensable. La pregunta cae por su peso. ¿La tilde entonces sigue siendo necesaria o ya no tanto? Por ejemplo, ¿es fútbol con tilde en la U o fútbol? ¿Es chofer con tilde en la o chofer? Pues en este punto te debo recordar que ambas son correctas, con tilde o sin tilde, depende de la región. A eso se le conoce como tildación optativa. Bueno, eso refuerza entonces la pregunta, ¿es o no importante el uso de la tilde? Hablemos de ello el día de hoy. Bienvenidos a la zona del escribidor, soy Richard Primo Silva y hoy hablaremos de la tilde, su historia, su función y el debate sobre si realmente aún la necesitamos. Los primeros signos de acento aparecieron en la antigua Grecia. Los gramáticos de Alejandría parece que crearon las primeras marcas para ayudar a leer correctamente. En latín, que es la lengua de donde deviene el castellano, más bien el acento no tenía tanta trascendencia. Durante siglos, cada quien escribía y pronunciaba como mejor podía. Lo que pasa es que, como suele suceder en los grandes acontecimientos sociales, fue el tiempo y la necesidad la que fue puliendo la escritura. Cuando apareció la imprenta fue cuando surgió la necesidad de organizar la escritura, de uniformarla. Los libros se volvieron no solamente de alta cultura, sino un buen negocio. Y había que hacer el producto como que más amigable, más entendible. Entonces apareció la demanda por uniformar los criterios de escritura. Por ejemplo, la puntuación, también la tildación. Ya fue con Antonio de Nebrija en 1492 cuando finalmente se redactó la primera gramática del castellano y ahí fue donde aparecieron las primeras reglas para el uso del acento o de la tilde. Dato curioso, ¿sabías que las palabras agudas que se tildan cuando terminan en ns vocal no se tildan así solo por capricho? No. Lo más común es que en español las palabras terminadas en ns sean preferentemente llanas o graves. Entonces, cuando aparece una aguda con esas terminaciones, es cuando aparece la tilde que actúa como una señal para marcar la diferencia. ¿Qué te parece? Ahora hablemos acerca de si es o no importante el uso de la tilde. Primero, se dice que el lector entiende igual, aunque no haya tilde, entiende. Esto en parte es verdad, Lo que sucede es que nuestro cerebro sí reconoce patrones, se anticipa a los sonidos de la palabra, muchas veces completa significados porque parte de una previa experiencia. En esos casos podríamos decir que por el contexto hay situaciones en donde se entiende el texto aun cuando se hayan suprimido algunas letras o se hayan quitado algunas tildes. Sí, pero esto sucede en situaciones evidentemente claras. Cuando aparece un contexto oscuro, es allí donde la correcta escritura o la tildación juegan un papel importante para marcar la diferencia. Es que pérdida
no es lo mismo que perdida. Hábito no es igual que habitó. En esos casos, no siempre el contexto ayuda, sino una buena tildación. Segunda idea. Hay lenguas que funcionan sin la tildación y les va muy bien. ¿Por qué el castellano resulta tan complejo y demandante? Bueno, es cierto, pero aquí sucede que cada lengua parte de estructuras diferentes y resuelve sus necesidades pues de manera distinta. En español existe la presencia de muchas más combinaciones llamadas ambiguas, dudosas. Hay un T que con tilde significa otra cosa distinta a un T sin tilde. Hay una palabra más con tilde que cambia de significado si no tuviera tilde. No es que las lenguas sean más prácticas que otras, sino que por historia y por evolución, cada lengua soluciona sus problemas de una manera distinta, con estrategias distintas. Tercera idea. En las redes sociales, pues hay que ser práctico, ya no se usan. Sí, pero es que eso ocurre en comunicaciones informales, en textos informales. Sin embargo, no todo funciona dentro de la informalidad. Cuando escribimos textos más cuidadosos, donde el mensaje debe ser sumamente claro, la tilde marca claridad y también corrección, y por lo tanto el entendimiento del mensaje. Recuerda que escribir rápido no siempre significa escribir bien. Cuarto argumento, que la tilde es redundante en muchos casos. Claro, en palabras como mesa o en palabras como libro no hace falta. Entonces, ¿por qué hay que estar señalando diferencias? Pero es que las reglas, en este caso, no están pensadas solo para los casos simples, sino más bien para todo lo contrario. Es decir, las reglas de tildación y de puntuación pues son como las señales de tránsito. No siempre las necesitamos, pero vaya que cuando hace falta nos puede salvar de un grave peligro. Más o menos así podríamos entender la importancia de la tildación. Durante mucho tiempo se enseñó que el adverbio solo debería llevar tilde. Pero ya en 2010, con la nueva ortografía, se confirmó la recomendación de dejar de lado tal consideración. Sin embargo, anota que depende de la intención del redactor. Y hay escritores como Pérez Reverte que han anunciado que ellos seguirán colocando la tilde a pesar de la objeción. Pues resulta que la respuesta ya no es tan simple. Es que no se trata solo de usar o de no usar la tilde. La verdadera cuestión es otra. ¿Queremos escribir más rápido o queremos comunicarnos con mayor claridad? Repito, rapidez no es lo mismo que claridad. Bueno, tal vez podamos vivir sin tildes en mensajes informales, pero cuando queremos escribir con cuidado, cuando queremos mensajes claros, la tilde sigue siendo una herramienta útil. El futuro del idioma, por supuesto que va a traer cambios, pero no tiene por qué borrar todo lo bueno que tuvo el pasado. La tilde es un signo diminuto, pero puede cambiar el sentido de una palabra y a veces el sentido de toda una frase. Espero que esta conversación haya servido de algo con respecto al uso de la tildación. Un poco de esfuerzo para escribir nos puede permitir expresar ideas con más claridad. Soy Richard Primo Silva, esta ha sido La Zona del Escribidor. Nos vemos en otro episodio y agregaremos poco a poco algunos otros segmentos mientras tengamos tiempo. Pues nos vemos.